La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga. Mi nombre es Angeli Navarro. Felicidades CCP por sus 29 años de aniversario. Versículo Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. CCP no se detiene, porque en Cristo hay paz. Una iglesia a la medida de Dios. Soy Jesús Vázquez y Wilmary Valera. CCP, felicidades por tus 29 años y gracias a los maestros y a los pastores. Mi versículo es Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios les bendiga. CCP es una iglesia donde habita Dios. Ser niño es amar a Dios. Ser niño es darle alegría a mis padres. Ser niño es ser feliz. Ser niño es reír y divertirse siempre. Ser niño es jugar con mis amigos. Ser niño es estar cargado siempre de energía. Es por esto que en el Día del Niño queremos agradecer a cada niño del club por enseñarnos y por alegrarnos en cada clase. Por siempre estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Por eso, en este día les deseamos ¡Feliz Día del Niño! Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¡Feliz Día del Niño! Estamos contentos y damos gracias al Señor por cada una de las cosas que hemos podido disfrutar. Este mes, en el mes aniversario de nuestra iglesia, número 29, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada mensaje, y hoy, gracias a todos los maestros del Club Bíblico En Cristo hay paz. Ellos se dedican en nuestra congregación a enseñarle la palabra de Dios a los niños. Y en este tiempo han hecho un súper buen trabajo y damos gracias a Dios por ellos, porque ellos saben quiénes son. Ellos son los escogidos, ellos son los llamados para que en la iglesia de Jesucristo, junto con cada papá, junto con cada mamá, en este tiempo que estamos viviendo, podamos seguir instruyendo a nuestros niños en la palabra del Señor. Felicidades a los niños, felicidades a los maestros del Club Bíblico En Cristo hay paz, y gracias papás, gracias mamás por toda la colaboración. Y aparte de eso, aparte de toda la colaboración que ustedes han prestado en la obra del Señor para que la obra de Dios siga adelante, es tan importante saber y entender que cada una de las cosas que ustedes hacen por la obra del Señor redunda en su bendición, redunda en bendición para cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos al Señor, lo hacemos porque sabemos quiénes somos en el Señor y para lo que hemos sido llamados, y sabemos que todo obra y redunda para nuestra bendición. Así que, amada iglesia, sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús sin desmayar.
Elevemos una palabra de oración delante de nuestro Señor y demos gracias. Demos gracias y pidamos para este tiempo en que vamos a meditar la palabra de Dios, pidamos gracia y sabiduría para que la palabra de Dios traiga entendimiento en estos tiempos. Amén. Señor, gracias. Gracias por cada una de tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre y por siempre es tu fidelidad hacia nosotros. En el nombre de Jesús, bendice, Señor. Bendice cada vida que hoy va a participar en este servicio, que hoy ha participado en este servicio y que va a escuchar tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, pedimos tu gracia y tu bendición y te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú, Jesús, te la mereces. Amén y amén. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora la casa de Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Pero el Señor nos ha defendido y nos defenderá. Y este salmo termina con el verso 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro viene del Señor. Y Él es quien durante estos 29 años ha sostenido su obra. Amén. Porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Somos lo que somos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos seguir declarando que en Cristo hay paz. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos seguir diciendo que CCP es un oasis de amor donde se disipa toda tiniebla. Solo por su gracia, por la gracia de Jesús, favor inmerecido, podemos decir que CCP sigue firmes y hacia adelante, porque CCP no se detiene. Solo por su gracia, solo por el regalo que Él nos ha dado a todos nosotros, a su iglesia, nosotros podemos seguir siendo una iglesia que camina hacia adelante y que camina con una visión. ¿Cuál es? Estar y ser una iglesia a la medida de Dios. Así que, una vez más, felicidades. Y todo este mes, falta un domingo más para que se acabe el mes. Todo este mes, pues vamos a estar recordando esas frases y esas cosas que nos definen como Centro Cristiano Pentecostal. Y recuerda que por su gracia seguimos unidos sin estar reunidos. Yo te invito a que te alientes y a que alientes a otro. Cada uno gana uno para Dios y cada uno sigue en contacto con otro. ¿Para qué? Para seguirnos animando unos a otros, porque Dios está con nosotros. Dios no nos desampara y no nos va a desamparar. Así que nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Y hablando hoy de este día tan especial, el Día de los Niños, estaba yo averiguando un poco por qué se promulga en el mundo entero un Día del Niño. Bueno, se celebra el Día del Niño desde el 29 de agosto de 1990. En ese año, en 1990, se aprueba una ley sobre los derechos del niño, la protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo entero, y a partir de allí en el mundo entero se celebra pues el Día del Niño. Por supuesto, cada país tiene su día, como el Día de la Madre y el Día del Padre, en cada país varía de acuerdo a sus propias costumbres. Bueno, nosotros acá en Venezuela celebramos el Día del Niño el tercer domingo de julio, que es hoy. Ahora, los niños que son, o ser niño es, ahí alguien dijo, ¿verdad? Ser niño es jugar, ser niño es estar divirtiéndose siempre, pero ahora nosotros o estos niños o nuestros niños en esta época pues les ha tocado vivir también difícil, les ha tocado también vivir y sobre todo acá en nuestra nación, nosotros tenemos una generación de niños que habla de cosas
que nosotros cuando éramos niños no hablábamos. Y no estoy refiriéndome a sexo o a tecnología, que también, ¿verdad? Estoy refiriéndome al problema político, al problema social. Ningún niño de mi época estaba ocupado o preocupado ni por la política ni por el problema social. Pero nuestros niños han tenido que crecer en este ambiente confuso en el que estamos viviendo. Ahora, siguen siendo ellos tesoros, y es de lo que yo te voy a hablar. ¿Siguen siendo ellos la esperanza para nuestra nación? Claro que sí, a pesar de estar, ¿verdad?, sumergidos quizás en este ambiente que no les ha ayudado mucho en su niñez. Y ahí es donde entras tú, papá, donde entras tú, mamá, como responsable delante de Dios para que esos niños puedan seguir siendo niños y vivan sus etapas como niños. Ahora, si me preguntas a mí, para un papá, y si te pregunto a ti, ¿verdad? Papá y mamá, nuestros hijos siempre son nuestros niños. No importa que tengan 50 años, siempre van a ser nuestros niños, nuestros hijos, nuestro tesoro. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese tesoro? En 127, Salmo 127, verso 3, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Nuestros hijos son la herencia que el Señor nos ha dejado, la herencia que Dios nos ha regalado. Y es cosa preciosa, o son, no son una cosa, pero es una manera de expresarlo. Son de gran estima, son un tesoro precioso delante de Dios, ese fruto de nuestro vientre, esos hijos que el Señor nos ha regalado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese tesoro? ¿Qué vamos a hacer con esa herencia? Muchos hemos pensado, wow, yo quisiera tener un tío que me heredara $1.000.000 para salir de todos mis problemas. Y cuando pensamos en esa herencia, cuando pensamos en la palabra herencia, pues nuestra mente se nos va a propiedades, a dinero, a un baúl lleno de oro, lleno de tesoros, ¿verdad? Básicamente queremos oro y pensamos en eso. Pero dice la palabra de Dios y el concepto de herencia, el concepto de tesoro que Dios nos ha regalado son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a perpetuar acá en la tierra nuestro nombre. Ellos son nuestra herencia que va a dejar establecido en la tierra que tú exististe, papá, que tú exististe, mamá. Son nuestros hijos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, vamos a amarlos, vamos a quererlos, vamos a cuidarlos y vamos a protegerlos. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Debemos volver al modelo bíblico, debemos volver a la palabra de Dios para saber y entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra herencia. Y yo te quiero hablar de varios hombres y mujeres de Dios quienes Dios, ¿verdad?, les da una herencia, les da hijos. ¿Y qué hacen ellos? Y por lo que hacen ellos, su herencia es bendecida. Y del primer hombre que quiero hablarte es de Noé. Noé, allá en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de Dios. Noé vivió en una generación perversa, en una generación maligna, en una generación cuyo pecado subió a la presencia de Dios de tal forma que Dios decidió exterminar a la raza humana. Pero encontró a un hombre, a un varón justo, a Noé. Por cuanto Noé era agradable delante de los ojos de Dios, porque Noé obedecía a Dios. Y Noé hizo todo lo que el Señor le mandó. Eso dice la Biblia. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Por su obediencia, Noé salva a su herencia. Noé salva a sus hijos. Recuerden que el Señor le manda hacer un gran barco, el arca de Noé, en donde sus 3 hijos con sus mujeres
fueron salvos. De manera que por la obediencia de Noé a Dios, a la palabra de Dios, Dios salvó a sus hijos. Noé obedeció a Dios y sus hijos fueron salvos. Este es un tiempo en que tenemos que revisar nuestras vidas. ¿Estamos obedeciendo a Dios en todas las cosas? Y obedecer a Dios no se trata de no matar, no chismear, no. Claro, tiene que ver también con eso, pero no empieza desde el no, empieza desde el amor hacia nuestro Señor. Cuando entendamos que la obediencia a Dios no empieza desde el no hacer, sino desde el amar a Dios por sobre todas las cosas y buscarlo a Él y anhelarlo a Él, anhelar vivir conforme a lo que Él desea. Cuando entendamos que la obediencia empieza desde ese amor y desde esa pasión que podamos sentir por nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra obediencia viene a ser algo fácil, algo que sale, ¿verdad? Sin pensarlo. Y es allí donde cada papá y cada mamá, donde cada persona tiene que entender que estos son tiempos de acercarnos más al Señor. No para que Él resuelva los problemas, sino para amarlo a Él. De profundizar nuestra relación con Él y de decirle, Espíritu Santo, yo quiero amar a Jesús con todas mis fuerzas. Cuando aprendamos a amar a Jesús con todas nuestras fuerzas, cuando Jesús sea nuestro mayor deseo, cuando Jesús sea nuestra meta, porque muchos siguen a Dios, muchos siguen a Jesús solo para que Jesús resuelva sus metas o cumpla sus metas. Y la meta tiene que ser Jesús. La meta tiene que ser alcanzar a Jesús. Cuando vivamos de esa manera, entonces nuestra obediencia será perfecta y nuestra obediencia producirá ¿qué? Producirá frutos apacibles de justicia que impactarán a nuestros niños, que impactarán a nuestros hijos y por generaciones de generaciones nuestros hijos servirán a Dios. Pero tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas y aprender que la obediencia no empieza desde el no hacer, comienza desde el amar a Dios por sobre todas las cosas. El otro hombre del cual quiero hablarte es de Abraham. Abraham en Génesis 24:3 buscó buenas influencias para sus hijos. En Génesis 24:3 nosotros encontramos que Abraham le dice a su siervo, no busques para mi hijo esposas mundanas. Lo estoy parafraseando. Busca para mi hijo esposas de mi pueblo, una esposa de mi pueblo. Es decir, que tengan las mismas costumbres que nosotros y que sirvan al Dios verdadero. De eso se trataba. Y hay toda una preparación y toda una inversión. Escúcheme, la palabra inversión que hace Abraham para mandar al siervo a buscar a su casa, a buscar a su pueblo, una esposa para Isaac, una esposa para su hijo. De manera que Abraham invierte fuerzas, invierte recursos, invierte riquezas para buscar buenas influencias para sus hijos. Tú y yo como papá y como mamá tenemos que invertir. ¿Y qué riquezas voy a invertir, pastora? ¿Me vas a hablar en este tiempo de riquezas? Bueno, tu tiempo, tus pasatiempos, lo que tú hagas. Y tu riqueza, porque la tienes, poquita, pero la tienes a lo mejor. ¿Para qué? Para buscar influencias que sean positivas para tus hijos. Es decir, vas a crear un ambiente y ahora, ¿verdad? Que estamos quizás más juntos, más unidos en la casa, vas a crear un ambiente para que tus hijos sean influenciados por Dios. Vas a crear un ambiente para que tus hijos sean influenciados por lo que es Dios y por lo que Dios puede hacer. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un papá y una mamá se tienen que levantar y tú allí en tu hogar tienes que levantarte hoy más que nunca, permaneciendo firme en la palabra.
entendiendo y sabiendo y demostrando con tu paz que Dios es fiel y que Dios tiene el control. No hay mayor seguridad que podamos dar a nuestros hijos, no hay mayor influencia que en este momento podamos transmitir a nuestros hijos que la seguridad que debemos tener en Dios. Todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor quizás están perturbando un poco, y eso es normal, eso es de ser humano, perturbando un poco nuestra paz. Quizás nos sentimos confundidos, no sabemos qué va a pasar. Está bien, todas esas cosas pasan. Pero sobre eso tiene que prevalecer nuestra confianza en nuestro Dios. Eso producirá que tu hijo y que tu familia vea a una persona que, a pesar de que la tierra tiembla y que el mundo se está cayendo, está firme como el monte de Sión, que permanece para siempre. Está firme y confiado y que camina solo hacia adelante, que hace lo que tiene que hacer y le deja el resultado a Dios. Escuché a un predicador, eso lo escuché hace mucho tiempo. Él decía, obedezcamos a Dios y dejemos el resultado en sus manos. Bueno, ¿qué más influencia para nuestros hijos y qué más seguridad para nuestros hijos? Que ellos vean en nosotros una persona que está firme en la palabra de Dios y que, como hemos dicho toda esta semana, que está ceñida. Cíñete los lomos, le dice el Señor a Job, y sé valiente. Eso era lo que significaba, no está escrito ahí literalmente, pero el martes lo dijimos, el viernes lo volvimos a recordar. Cíñete los lomos con la verdad. Efesios, cuando habla de la armadura, dice cíñete con la verdad. Solo ceñidos, apretados, firmes en la verdad, nosotros podremos ser una influencia que da seguridad. Y es lo que están necesitando los niños ahora. Que tu papá, que tu mamá seas una influencia para ellos, que les ayude a ellos a ver a Dios en toda esta circunstancia, que les ayude a ellos a ver una persona que, a pesar de cualquier cosa, sigue firme. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios está en control, porque Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Así que yo te animo a eso. Yo te invito a buscar ser una influencia para tus hijos, pero una influencia que transmita paz, una influencia que transmita amor, una influencia que transmita seguridad en Dios. Y hay otro acá, Jacob. Jacob dice que luchó, y ese sí lo voy a leer, luchó toda la noche con el Señor, Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verso 26. Jacob le dice a ese varón, o el varón le dice, discúlpenme, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El mundo, nuestra herencia, nuestros niños, nuestros hijos están necesitando un papá como Jacob. Un papá que se enfrente a Dios, no que se enfrente para pelear o para ser rebelde, sino que esté con Dios, que se meta con Dios de tal manera que Dios le transforme, porque en esa lucha Jacob, número 1, fue transformado. Ya su nombre dejó de ser Jacob, que significaba engañador, y pasó a ser Israel, príncipe de los ejércitos del Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Dios, pero él provocó ese encuentro con Dios. Tus niños, tu herencia, nuestros niños, nuestra herencia, nuestros hijos, nuestra familia necesita un hombre y una mujer de Dios que se meta con Dios y le diga a Dios, no me salgo de aquí hasta que no me des una palabra, hasta que no me bendigas, hasta que yo no sepa que tengo tu bendición. Y finalmente, en el verso 30, él dice, vi a Dios cara a cara. Estamos necesitando gente de Dios que se meta con Dios hasta que le vea cara a cara y sepa lo que debe hacer. Y sepa que este tiempo, mis hermanos, es un tiempo en que debemos estar
quietos y reposados, porque en descanso y en reposo será nuestra fortaleza. Finalmente Jacob, quien cambió su nombre, o Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. De Israel salen una generación, 12 tribus que bendicen al mundo entero. Una generación de donde sale el Mesías, de donde viene el Salvador. Y Jacob finalmente, antes de morir, da una bendición verbal a sus 12 hijos, a sus 12 patriarcas, ¿verdad? Y eso influye no solamente en esa familia, sino que eso fue de influencia para el mundo entero, porque a través de Israel viene el Mesías. De manera que estamos necesitando un papá, una mamá que se meta con Dios. Y es lo que yo te he dicho desde el inicio. Hay que meterse con Dios. Si no sabes qué hacer, tienes que meterte con el Señor. Y no tienes que salir de ese lugar secreto hasta que el Señor te cambie y hasta que el Señor te dé su bendición y sepas qué hacer. Porque de lo contrario, si no estás en ese lugar, si Dios no te dice en esta circunstancia que nadie sabe qué hacer. Y me llama la atención el Salmo 127, el que leímos al inicio, cuando el Señor dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabes que ese salmo comienza diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican? Y si una lección nos ha dejado este tiempo de pandemia que estamos viviendo, es que ningún ser humano tiene el control. Dios hace como Él quiere. El control lo tenemos que ceder absolutamente a Él. Porque nadie, ni por el dinero, ni por la ciencia, ni por tanta espiritualidad y religiosidad, ni por tanto que nos reunamos o no nos reunamos como iglesia, ni por mucho que oremos, nadie puede hacer nada en relación a lo que sucede. Dios tiene su tiempo perfecto. Por eso es que se necesita gente como Jacob, que cambie primero en la presencia de Dios y que desde la presencia de Dios reciba la bendición y que desde la presencia de Dios vea a Dios cara a cara y sepa qué hacer. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Yo ya te he dicho lo que Dios me ha dicho y lo que el Espíritu Santo pone y me ministra cada día para hablarte a ti. Ahí está, ¿lo haces o no lo haces? Pero necesitas entender que cada idea, cada plan que tienes, cada cosa que viene a tu mente, preséntala al Señor en oración. Pero yo quiero llamar tu atención y voy a dejar a este personaje acá. Voy a seguir metiéndome con Jacob. Jacob primero fue cambiado él. Primero él fue transformado de engañador a príncipe de los ejércitos de Dios. De manera que Dios no lo usó o no lo bendijo, sino primero lo cambió, sin antes cambiarlo, quiero decir. Porque Jacob debía enfrentarse a sus debilidades delante de Dios y debía reconocer sus debilidades. Y no importa cuáles sean tus debilidades, tienes que estar confiado. Dios te ama, Dios nos ama y Dios no se sorprende por ninguna debilidad y ningún pecado que tú puedas tener. Dios no se sorprende de lo mal que lo hiciste o de lo bien que lo hiciste. Dios no se sorprende, pero tienes que reconocer tus fallas, tus carencias delante del Señor. Y tienes que decirle, Señor, yo sé que necesito, a la luz de tu palabra, necesito cambiar esto y cambiar lo otro. Por eso es que necesito un toque, necesito verte cara a cara. Es lo que la familia, es lo que los hijos, es lo que nuestra herencia necesita. Es lo que la iglesia necesita hoy. Meterse con el Señor y ver a Dios cara a cara. Porque solo así, solo viendo a Dios cara a cara, vamos a tener seguridad para saber lo que tenemos que hacer. Para saber y para tener la seguridad de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
La tierra está siendo removida. Los montes se están traspasando al corazón del mar. Todo lo pusieron de cabeza, nos lo pusieron de cabeza. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar de cabeza y vamos a llevar a nuestra familia de cabeza también. No, métete con el Señor como se metió Jacob y así seremos bendecidos, así seremos transformados y así seremos entonces bendición para bendecir en el nombre de Cristo Jesús y para influenciar a nuestra herencia, a nuestros hijos, para hacerlos crecer y hacerlos ser de bendición. Que cuando nuestros hijos el día de mañana cuenten esta etapa en la que estamos viviendo, relaten a sus nietos los años por allá de 2020, yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá, yo vi a mi pastora, yo vi a mi hermano, a mi hermana, yo vi a ese hombre y a esa mujer seguir confiando en Dios a pesar de todas las cosas. Y eso marcó mi vida de tal manera que yo sé que por donde sea que pasemos, por las tribulaciones, por las angustias, por las aflicciones, Dios está con nosotros y no nos dejará y no nos desamparará. Y que podemos vivir confiados porque en Cristo tenemos paz. Que podemos seguir dando el amor de Dios y que a pesar de todos esos problemas que estos viejos míos allá, ellos le van a estar contando a sus nietos en 2020, en 2070, 2080, por allá, que en 2020, casi a principios de siglo, cuando pasamos por esta cosa, o cuando, sí, mis padres, y yo me acuerdo que yo era pequeñito, pero yo veía a mi mamá y yo veía a mi papá ahí clamando delante de la presencia del Señor, viendo los cultos por internet y diciéndonos a nosotros, vamos, hay que escuchar, hay que estar unidos con nuestra congregación, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que seguir hacia adelante sin mirar para atrás, porque Dios de esta nos va a sacar. Entonces ellos le van a contar a sus nietos que esa experiencia que ellos vivieron les marcó para saber y entender que hay un Dios fiel, hay un Dios todopoderoso que lo único que está esperando es que vayamos delante de su presencia con toda sinceridad, con todos nuestros errores, con todas nuestras angustias, con todo lo que somos y con todo lo que estamos viviendo, y Él allí en su trono va a resolver tu vida, va a bendecir tu vida de tal manera. Y entiéndeme bien, cuando yo digo resolver tu vida, no quiere decir que Dios va a concederte como por arte de magia todo lo que estás deseando y todo lo que estás pensando. No, cuando yo digo el Señor va a resolver tu vida, es que tú vas a ser una persona tan cristiana, tan parecida a Dios, que nada te va a perturbar, que tú sabes, que tú reconoces y que eso le demuestras a tus generaciones, que Dios para todo tiene un plan y un propósito y que todo obra para la bendición de aquellos que le aman y que todo obra cuando ellos armen allá, en esos años que están en el futuro, cuando ellos armen el rompecabezas de su familia, de su iglesia, de su nación, y vayan armando las piezas, ellos van a ver, wow, pasamos por esto y Dios hizo esto y esto encajó perfectamente en esto y todo tenía un plan para armar el gran plan de Dios, el gran plan maestro que Dios tenía con nuestra familia, que Dios tenía con nuestra congregación, que Dios tenía con nuestra nación. Así que mi llamado es a ser hombres y mujeres que cuidemos nuestra herencia, que seamos como Noé, obedecer al Señor sobre todas las cosas, porque eso traerá bendición. Que seamos como Abraham, que buscó buenas influencias para su hijo, se preocupó y de ser él una buena influencia y de buscar rodear a sus hijos, a su hijo de lo mejor que él podía darle. Y como Jacob, que a pesar de su pecado, a pesar de ser un engañador, él sabía que el único que podía cambiarlo y el único que podía bendecirlo realmente era Dios.
meterse con Dios, vi a Dios cara a cara y fui transformado. Es lo que estamos necesitando, ver a Dios cara a cara para ser transformados y para que podamos ayudar en el proceso de transformación de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestras generaciones. Amén y amén. Yo oro para que en el nombre de Cristo Jesús cada familia sea bendecida, cada familia sea protegida, cada familia en el nombre de Cristo se levanten hombres, se levanten mujeres, te levantes tú, papá, te levantes tú, mamá, para ser ejemplo, que cuide a sus hijos, que cuide su herencia. Y no solo nos toca cuidar a los hijos pequeñitos, esos son quizás los más vulnerables, los que más tenemos que proteger tanto en oración como físicamente hablando. Quizás ya tú tienes hijos grandes que físicamente no puedes, ¿verdad?, protegerlos de ninguna manera porque ya los hijos grandes se mandan solos y más si están fuera de la casa, pero siempre es una responsabilidad de papá y de mamá orar, cubrir en oración a sus hijos, seguir cuidando esa herencia en oración y dejarlos en las manos del Señor. Yo quiero decirles algo. Yo amo muchísimo a mi hija y yo pienso que yo la amo más que todo el mundo. Y yo pienso que yo puedo hacer y deshacer cosas para que a ella le vaya mejor en la vida. Pero hay cosas que yo no puedo controlar. Hay cosas que tú no puedes controlar. Y finalmente cuando no podemos controlar cosas, porque ellos toman sus propias decisiones. Y cuando no podemos controlar lo que nosotros pensamos que quizás sería mejor a nuestro modo, ¿sabes qué? Tenemos que entender que es la herencia que el Señor nos dio, pero finalmente no son nuestros, son de Él. Que Él nos lo da como un tesoro que tenemos que administrar y que Él los ama más que yo. Él los ama más que tú. Donde yo no puedo cuidarla, donde yo no puedo alcanzar, yo sé que Dios la ama más que yo. Y Dios la creó con un propósito. Y Dios va a cumplir su propósito en ella. Dios ama a tus hijos más que tú. Y Dios va a cumplir su propósito en ellos. Tú tienes que hacer todo lo que tengas que hacer por tus hijos. Pero finalmente hay un punto donde ya no puedes hacer más nada. Donde ya no puedes hacer más que entregarlos en las manos del Señor. Y entender que Dios los ama más que tú. Cuando lleguemos muchas veces a ese punto, cuando llegamos a ese punto, Dios empezará o seguirá obrando en sus vidas y veremos, amén, y nosotros ahí cubriéndolos en oración, pero sin angustia, veremos el plan de Dios realizado en sus vidas, realizado en cada una de nuestras vidas y realizado en la vida de nuestros tesoros, de nuestros hijos, de nuestra herencia. Así que seguimos hacia adelante en el nombre que es sobre todo nombre, ceñidos con la verdad, con el cinturón de la verdad, como dice Efesios, siendo valientes en el nombre de Jesús y caminando hacia adelante, porque hacia adelante está la victoria. Y que nuestra meta sea Jesús, amar al Señor por sobre todas las cosas. Esa actitud bendecirá nuestras vidas y bendecirá a nuestras generaciones. Amén y amén. Señor, gracias. Gracias por cada familia. Gracias por esta congregación. Gracias por cada persona que está escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo, oramos y suplicamos para que tu gloria, tu gracia y tu paz que sobrepasa todo entendimiento inunde cada vida. Y para que entendamos que somos y estamos protegidos en ti y por ti. Que mientras caminemos cerca de ti, mientras tú seas nuestra meta, entenderemos que todo lo que sucede es para tu gloria y para nuestra bendición.
Oramos especialmente por cada niño. Pon la mano allí sobre tus hijos, pon la mano allí sobre tus niños. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. En el nombre de Jesús, que la gracia de Dios cubra sus vidas y que el poder del Espíritu Santo de Dios les guíe a toda verdad. Que bendiga su entrada y que bendiga su salida. Que bendiga su cuerpo en el nombre de Cristo. Declaramos vida y salud sobre cada cuerpo, sobre cada niño. Aparta de ellos toda perversidad en el nombre de Cristo. Aparta de nuestros niños todo hombre, toda mujer perversa en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada papá, cada mamá, cada abuela, cada persona que tenga a su cargo, Señor, un tesoro, un niño, sea dirigido por tu Espíritu Santo para que pueda cuidar esa herencia y pueda ser una buena influencia para esa herencia y que nuestros niños, nuestros hijos puedan ver a Jesús en nosotros. A pesar de nuestras debilidades, que nuestros hijos puedan ver a Jesús en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarte que la palabra del Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece salvación a través de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Jesús, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida y ayúdame a amarte. No pienses que venir al Señor es dejar de hacer cosas. No, venir a Dios, venir a Jesús es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y lo demás, tú lo vas a ir dejando. Tú vas a ir dejando no las cosas, tú vas a ir dejando la independencia de Dios. Porque el pecado es vivir apartado, independiente de Dios. Cuando recibimos a Jesús y creemos en Jesús, eso significa recibir a Jesús. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros formamos parte ¿de quién? De los hijos de Dios. Y cuando le aceptamos y creemos en Él como único y suficiente Salvador, Él viene a vivir dentro de nosotros y empieza entonces una vida de transformación que te bendecirá, Y es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios quiere de cada uno. Así que si no le has dado tu vida a Jesús, simplemente dile, Señor Jesús, te acepto y te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir dependiendo de Dios y confiando en Dios. Amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos, les bendigo, les saludo en el nombre de Cristo Jesús, recordándoles que tenemos que estar firmes en lo que el Señor nos ha dicho. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firme y hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús, porque CCP no se detiene. Y seguimos unidos sin estar reunidos porque somos una iglesia a la medida de Dios. Esta semana te espero en las diferentes actividades y en el nombre de Cristo bendigo tu entrada y bendigo tu salida y que todo lo que hagas sea prosperado y sea bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén.